Proceso de producción de óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas o líquido incoloro. Es un excelente desinfectante, agente esterilizante y fumigante. Actualmente, el óxido de etileno es producido por la oxidación directa del etileno con aire u oxígeno. En la producción de óxido de etileno, el etileno y el oxígeno reaccionan sobre una superficie de catalizador de plata y níquel. Principalmente ocurren dos reacciones. Una reacción primaria que es la formación de óxido de etileno y una reacción secundaria que es la combustión del óxido de etileno para producir CO2 y agua. El proceso de oxidación directa se divide en el proceso basado en aire y el basado en oxígeno. El proceso a base de oxígeno produce una selectividad más alta y consume menos catalizador, aunque por otro lado, el proceso basado en aire resulta ser menos costoso. Los objetivos del proyecto son simular el proceso de producción de óxido de etileno mediante el uso de Aspen Plus y realizar una comparativa entre el proceso de producción de óxido de etileno a base de oxígeno y el proceso a base de aire. La simulación de procesos químicos tiene como objetivo representar un proceso de transformación química. Para el desarrollo del proyecto simularemos un proceso de producción de óxido de etileno utilizando Aspen Plus. Este proceso, creado por Lefford en 1930, se hizo popular comercialmente. La cinética del sistema se determina para comenzar el diseño del reactor, y en este proyecto se hace el uso de la cinética de Arrhenius. Para el modelo termodinámico se utilizará la ecuación de estado de Sof-Redlich-Wong. Descripción del proceso. Al proceso entra una corriente principal a una temperatura de 20 grados Celsius y 303 kilopascales. Esta misma se mezcla con una corriente de recirculación del proceso. Esta corriente, antes de entrar al reactor de oxidación, tiene que ser precalentada hasta los 230 grados. Al entrar al reactor, que para este caso es un reactor tubular en el cual se lleva a cabo la reacción de oxidación, se generan dos corrientes, una líquida y una gaseosa. Estas corrientes salen del reactor y se mezclan para formar una sola corriente, la cual tiene que ser enfriada a -1 grado Celsius. Esta misma corriente se vaporiza parcialmente en un separador trifásico, de donde la corriente líquida liviana es separada de la corriente gaseosa y la líquida pesada. La corriente de vapor todavía rica en etileno y óxido de etileno es enfriada a -30 grados Celsius. De esta, la corriente resultante pasa a un evaporador flash donde la corriente líquida rica en óxido de etileno se mezcla con la corriente líquida liviana que sale del separador trifásico. La corriente gaseosa es recirculada para mezclarse con el flujo de alimentación. Esta mezcla se envía a una columna de destilación equipada con un evaporador parcial, donde se obtiene una corriente de óxido de etileno con 99% de pureza y otra corriente de desecho. Los resultados obtenidos a través de la simulación del proceso en Aspen Plus del óxido de etileno incluyen información precisa como lo es el balance de masa de cada una de las corrientes, así como el flujo molar, temperatura y presión. Para realizar una comparativa entre estos dos métodos, se realizaron cálculos adicionales tales como el porcentaje de pureza de óxido de etileno, donde ambos presentan un porcentaje mayor al 99%. El siguiente cálculo fue el porcentaje de eficiencia del proceso, que resulta ser congruente a la literatura, donde apuntan a que el mejor método es la oxidación directa con oxígeno. Con respecto a la conversión de etileno en el reactor, esta supera el 80% en ambos casos, siendo ligeramente superior la oxidación con aire. Y finalmente, el porcentaje de recuperación de producto muestra que la oxidación con oxígeno es visiblemente superior a la del aire. Conclusiones. Se estudió la simulación realizada con Aspen Plus, considerando un flujo de alimentación y varios parámetros de funcionamiento. Fue analizada en específico la composición del producto obtenido del proceso. Las dos simulaciones realizadas, independientes entre sí, tomando en cuenta las mismas características de funcionamiento, nos proveen información relevante para la selección del proceso. En general, el proceso con base a oxígeno resulta tener mejores resultados al momento de buscar beneficios relevantes.